Bien, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, vamos entonces a continuar con la clase La vida de los reyes. Esta es la segunda clase respecto al rey David. Hay mucho que decir respecto a él. Yo creo que sería toda una serie, ¿no? La vida del rey David. Cosas muy buenas, más buenas que malas, pero también hubo cosas malas. Y lo importante es estudiar lo más relevante y que tiene que ver con el corazón. Todos sabemos aquí quién fue David, lo que hizo. Sabemos que fue un buen rey, un rey conforme al corazón de Dios, ungido desde muy joven, humilde, con un carácter íntegro. Tantas cosas que la Biblia dice respecto a él. Y después de que él es ungido, lo comenté al finalizar la clase, pasaron muchos años antes de que él fuera ya investido como rey delante de toda la congregación. Y en ese ínter cabe la pena rescatar su batalla con el gigante Goliat. Él todavía estaba pastoreando, o sea, es ungido, él se regresa a cuidar ovejas y pues sucede allá en el desierto que se enfrentan los ejércitos de los filisteos contra Israel. Y bueno, pues este joven sale a la defensa, se indigna de que menospreciaran el nombre del Señor y todo el pueblo. Y bueno, se enfrenta a este gigante, lo mata, conforme lo dijo él. Dice, no, sí, o sea, ahorita vas a ver, o sea, en el nombre de Jehová, ¿no? En el nombre del Señor. Etcétera, etcétera. Bueno, pasa el tiempo, David comienza a hacer cosas buenas ya como rey, se enfrenta a otros ejércitos, gana victorias y comienza a hacer las cosas bien. Y llega un episodio muy trágico para su vida, el más terrible de todos, que es el que vamos a ver en esta mañana. Y es un evento que desata otros eventos, es decir, un pecado te lleva a otros pecados. Y es así como también se hace en nuestra vida. Nosotros hacemos un pecado, hermanos, mentimos y luego volvemos a mentir y esa mentira te lleva a otra mentira para cubrir la mentira anterior y etcétera, etcétera. Es un dominó, ¿no? Un efecto dominó. Y vamos a ver a continuación que este hombre de Dios, llamado conforme al corazón de Dios, cometió pecados tremendos. De tal manera que nos damos cuenta que cualquier persona, aunque sea muy encumbrada, santa, apartada para Dios, con un corazón de Dios, íntegro, etcétera, puede fallar en algún momento. Por eso nuestra mirada debe estar en el Señor, no en los hombres. Y aunque lo sabemos, muchas veces nos afecta el hecho de que nuestro liderazgo, nuestros pastores lleguen a cometer actos, conductas y pues, pero ¿por qué? Bueno, pon tu mirada en el Señor. Así. Entonces, en el caso de David, Dios expone con nombres, con pecados, así, tal cual, de lo que hizo David, para que fuera una evidencia de las cosas que como seres humanos podemos hacer, aún como cristianos, aún como nacidos de nuevo. Yo comentaba el domingo en la enseñanza, después de que vemos Romanos capítulo 1, ¿no? Y vemos ahí, los hombres son desleales, son codiciosos, y etcétera, etcétera. Y la pregunta era, ¿puede un cristiano nacido de nuevo, de verdad, cometer cosas así? Ser fornicario, adúltero, mentiroso, desleal, todo. ¿Puede un cristiano hacerlo? Desde luego que sí. Pero lo que me llamó la atención es que en el primer servicio toda la gente contestó que sí. ¿Cuántos estuvieron en el segundo servicio? ¿No? ¿Todos estuvieron en el primero? En el segundo servicio fue así bien marcado, no y sí, así como que, lo cual me deja así como que, a ver, ¿qué pasó? Entonces, sí se puede, o sea, cualquier persona nacida de nuevo puede mentir, robar, matar, adulterar, fornicar.
porque seguimos siendo humanos. Nadie está exento. Y David era un hombre nacido de nuevo, con el Espíritu Santo, embestido de lo alto, con ese corazón. Y vean ustedes lo que hizo. Ya saben lo que hizo, pero vamos a estudiarlo esta mañana. Bien, dice así, capítulo 11, verso 1 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Este es el tiempo o es la etapa donde se supone que los reyes deben de ir con su ejército a la guerra. Por ningún motivo deben de quedarse o hacer otra cosa sino ir a la guerra. Bueno, en este tiempo que salen los reyes a la guerra, dice que David envió a Joab, a uno de sus más allegados, y con él a sus siervos y a todo Israel. Ustedes vayan, ustedes atiendan ese asunto, ¿no? Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. O sea, él lo decidió porque pues, era el rey. O sea, él decía si sí o si no. El asunto que llama la atención es que él se queda cuando no debería de quedarse. Esto me llama a una cosa. La ociosidad te lleva a hacer cosas que no están bien. Hay que mantenerse activo. Todo el tiempo, la mente, el tiempo, lo que estamos haciendo, hay que estar activos, ocupados en algo. Porque si no lo estamos, la ociosidad tarde o temprano hará su efecto. Por eso qué bueno que los que están aquí están invirtiendo bien su tiempo. ¿Sí? Entonces, David se queda en Jerusalén. Bueno, versículo 2. Y sucedió un día, o sea, bueno, fueron varios. Al caer la tarde, o sea, estamos hablando ya de las, ¿qué? 1, 2, 3 de la tarde. O sea, ya es tarde. Pero este rey se levantó apenas de su cama. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. O sea, ocioso el Señor en ese tiempo. ¿Por qué? Porque David se relajó. Dijo, ya está todo en control, ya soy rey, ya peleé muchas batallas, vale la pena quedarme un rato a descansar. David fue permisivo consigo mismo. No tuvo el dominio para decir, necesito ir a trabajar, necesito ocuparme. Con eso quiero decir que esto sucede también en la vida del cristiano. Cristianos que caminan con el Señor, todo muy bien, y en algún momento se comienzan a relajar y comienzan a ser permisivos. Puedo. Pues ya tengo muchos años de cristiano, o sea, ya tengo todo bajo control. Puedo tomarme una copita, puedo bailar, puedo escuchar esta música, puedo, pues sí, dije una mentira, pues sí, es una mentira blanca. O sea, puedo hacer ciertas cosas. Y lo cierto es, hermanos, que cuando comenzamos a ser permisivos con algo tan pequeño como eso, puede desatar consecuencias graves más adelante. El cristiano no debe ser permisivo en ninguna manera. Y el fundamento bíblico en el Nuevo Testamento es que un poco de levadura leuda toda la masa. No debo ser permisivo. Un poquito es suficiente, Proverbios, para encender un bosque completo, un cerillo simplemente. Entonces, tengamos cuidado de no ser permisivos como lo fue David. Dice entonces que al caer la tarde, él se levanta así y se pasea por el terrado y vio desde allí a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata.
dicho muy popular, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta mujer imprudente estaba haciendo esto sabiendo que su cuarto de baño daba exactamente al terrado del palacio? Yo creo que ninguna mujer en su sano juicio que guarda prudencia, decoro y respeto a su marido hace esto. O sea, yo me guardo, soy una mujer casada, le pongo una cortina. Es que no había cortina. No, sigue, pone un pedazo de tela ahí, ¿cómo no? Esta mujer también propició esto desde un inicio. Dice entonces que esta mujer se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar primeramente por aquella mujer. Se le queda viendo. A ver, fulanito, a uno de los servidores de ahí. ¿Quién es esa mujer que está ahí? Obvio, el servidor que mandó llamar a David para preguntarle también la vio. ¿Quién, David? Esa que está ahí, mira. Ah, mira, ella es, y dice aquí, y dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. O sea, como diciendo, es la mujer, la esposa de tus allegados en el ejército. ¿Sí? Ella es. Y dice, y envió David mensajeros, o sea, a David no le importó, o sea, no me importa quién sea, voy a ser desleal a mí mismo, no me importa el pacto que tengo con Dios, la investidura, no me importa. No me importa que sea la esposa de mi más allegado colaborador. Envió mensajeros y la tomó. Y vino a él. Y ella bien obediente, ¿verdad? Oye, te manda David. Ay, sí, pues vamos, ¿eh? No, ¿qué es eso? No. Es que en ese momento, si es una mujer prudente, ¿sabes qué? Yo no voy. O sea, yo soy una mujer casada. O sea, ¿qué te pasa, David? Aunque seas el rey. Pero fue permisiva. También ella fue permisiva. Sabía lo que iba. Ok. Envió mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego que estuvo con ella, dice, se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, claro. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. En este momento, el rey David pudo sentir, híjole, ya la regué. O sea, ya. ¿Y ahora qué voy a hacer? En su corazón, ya sin Dios, comenzó a maquinar su propia defensa, su respuesta. Aquí no consideró a Dios, no clamó a Dios, no buscó porque él sabía lo que había hecho. Y este es un error tremendo en la vida del cristiano, que al cometer un pecado, hermanos, adulterio, fornicación, mentiras, lo que sea, no corremos a Dios. Queremos taparlo nosotros mismos. Y es lo peor que podemos hacer. Porque las consecuencias, como lo vamos a ver ahorita, son terribles. Es mejor siempre, escucha esto, confesar el pecado en su momento, que tú y yo tengamos la iniciativa, en primer lugar, de ir a Dios, Señor, perdóname. He fallado, he pecado contra ti. Es mejor recibir primeramente la misericordia a ser llamado y ser disciplinado. Y eso, por ejemplo, tú lo puedes ver con los niños. Cuando un niño quebró la ventana, qué sé yo, hizo alguna travesura, y ese niño se calla el pecado o la acción, recibe la disciplina, sí o sí. Pero si ese niño, en su entendimiento, en cuanto llega a su papá, quiero hablar contigo. Fíjate que quebré la ventana. Híjole, sí, cometí un error. Estaba jugando, estaba muy emocionado y aventé la piedra y quebré la ventana del vecino. Ay, hijo, pues la reacción es diferente del padre. O sea, decir, ay, pues sí la quebraste. Y sí te enojas. O sea, yo he vivido varias experiencias de eso con mis hijos. Sí te molestas. Dices tú, ¿por qué lo hiciste? Pero hay más misericordia. Y dices tú, bueno, está bien.
a que si no te dice y lo oculta. Y cuando sale a la luz, viene así, ahora sí que el rigor de la disciplina. Entonces es mejor confesar a Dios nuestros pecados antes de que Él nos llame a cuentas para rendirlas, porque indudablemente vendrá la disciplina y será más severa. Bueno, dice entonces, cuando David se da cuenta que está embarazada, comienza a maquinar su propio plan. Y dice, entonces David envió a decir a Joab, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. El mero, el capitán de los ejércitos, Joab, envíame a Urías Eteo. Ya sé lo que voy a hacer. Dijo David, no, es que este plan no me va a fallar. Envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea, David estaba bien preocupado, ¿verdad? Por cómo iba el ejército, su gente. Bien leal David, ¿verdad? A su pueblo. No, tremendo. Dice, bueno, a ver, Urías, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está el ejército? Bueno, después dijo David a Urías, bueno, ya que me has dado todo tu reporte, oye, Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. O sea, no le dijo, ve con tu esposa. Hasta eso no era tan... O sea, David sabía lo que estaba haciendo. Dijo, si lo manda a su casa, seguro va a estar con su esposa Betsabé. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, perfumitos, cremitas, así la comida, una canasta bien suave, para propiciar el asunto. E hicieron... Mas Urías, versículo 9, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Se quedó David con la canasta. No descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, David, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, Urías, ¿acaso no estás cansado? ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías, vienes cansado, vienes molido, vienes de la guerra. ¿Por qué no descendiste a tu casa con tu esposa? Primer intento de David. Y dijo David, versículo 11, y Urías respondió a David, David, el arca e Israel y Judá, por si no lo recuerdas, están bajo tiendas. El arca de Dios. 2, el pueblo de Israel y Judá en tercer lugar están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? O sea, en este sentido, el pecado ciega el entendimiento. David ya no tenía entendimiento en estos momentos. No tenía discernimiento. Estaba completamente preocupado por cómo solucionar su pecado. Tremendo. Eso es lo que pasa cuando pecamos, hermanos. Perdemos el juicio, el buen entendimiento. Ya no hay discernimiento. Y nuestro estado se va a ir agravando por cada día que no lo confesemos. Tal y como pasó con David. Peca, no confieses, tu entendimiento se va oscureciendo y agravando por cada día que no lo confesemos. Y dice, por vida tuya y por vida de tu alma, David, que yo no haré tal cosa, yo no puedo hacer eso. Mi lealtad, mi fidelidad está a Dios, está al ejército y está a ti, David. No puedo hacer eso. Y David dijo a Urías, bueno, está bien, Urías. No, está bien. Tranquilo. Tienes razón. Y David dijo a Urías, y sigue tramando, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. O sea, esperando David que se le bajara un poquito. Está bien, relájate, Urías. Versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo.
vemos cómo la decadencia de David va cada vez más en descenso y ahora lo incita a emborracharlo, cosa que pues, no está bien. Y él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Segunda vez. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Como vio que no iba a poder y que este hombre se mantenía leal, fiel, dijo, no voy a poder con él. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Y dice Proverbios que el inicuo, el insensato, maquina malos pensamientos todo el tiempo hasta que se haga su voluntad, lo que él quería. ¿Qué es lo que él quería? Zafarse de eso y que Urías se acostara con su esposa. Bueno, como no pudo, dice, y escribió en la carta diciendo, pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. No puede ser. Qué acto tan más ruin, tan más miserable, tan más desleal de parte de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin Dios. Una persona, hermanos, que ha nacido de nuevo, que cae en pecado y no lo confiesa, comienza a descender en espiral hacia abajo. Y cada vez va más profundo. Sus acciones cada vez se embrutecen. Y nada más ruin que esto. O sea, directamente la orden expresa. Quiero matarlo. ¡Wow! Mándalo al frente de la batalla porque David sabía de guerra. Él sabía que los que mueren primero son los que van al frente. Porque en los ejércitos son los que reciben primeramente los flechazos, las lanzas, todo está al frente. Y David así lo hizo. En su corazón mató. Él no lo hizo, pero lo hizo en su corazón. Y Jesús cuando va al corazón saca la verdad de las intenciones. Y es como si el acto hubiera sido. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Habéis escuchado, no matarán, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y Jesús siempre va a la raíz del asunto, porque antes estaba tergiversado. Antes era de que no, el que mataba no es el que mata, es el que maquina en su corazón, ya lo hizo, y David lo hizo así. Dice, versículo 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, obedeció la orden de David, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. David estaba como me puedo imaginar, la Biblia no dice, pero él estaba como que ansioso, ¿no? O sea, estaba, ay, a ver a qué horas me llega la noticia de que ya, aquí ese asunto se acabó. Y estaba ansioso y bueno, finalmente llega el mensajero y dice, versículo 19, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No saben que los que suelen arrojar, no saben lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Nada más infame que escuchar la noticia de que tu deseo se cumplió. No te enojes, David. Mira, Urías ya se murió. Ajá. No, entonces sí, qué bueno que se acercaron al muro. Híjole. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo.
Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y antes de que me digas otra cosa, el mensajero no quería problemas, ni quería ver enojado a David, se anticipó. Y dice, y murió también tu siervo Urías Heteo. ¡Ay, qué descanso para David! Híjole, no, es que, hermanos, bueno, yo lo leo, a mí me deleita, me impresiona las acciones de los seres humanos. Versículo 25. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no te preocupes, no pasa nada. Dice, no tengas temor por esto, porque ¿quién no sabe que la espada consume? Ahora uno, ahora otro. No pasa nada, mira, refuercen tu ataque contra tal ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntale, ¿no? No, qué bárbaro. Oyendo la mujer de Urías, porque finalmente se enteró, porque los chismes corren como el agua, ¿verdad? Inmediatamente la mujer de Urías, Betsabé, se enteró. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Ahora, Betsabé en este momento no sabía que David era el autor de ese crimen. Para ella fue como que, pues sí, mi esposo está en la guerra, es posible que muera, y pues finalmente murió. Así que, pues bueno, no me queda otra. Y se hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Esto lo hizo también David de manera premeditada, porque él antes de mandar matar a Urías, él ya sabía su plan. Lo mando matar, ya no hay nada, ok, la traigo conmigo, soy rey, tengo derechos y nadie me va a decir nada, y finalmente cumplo mi voluntad. Y vean ustedes este verso que sigue a continuación, que es lo que echa por tierra todos los argumentos contrarios. Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así que esto es como, ¿dónde está el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios lo amó tanto? Bueno, aquí dice esto, que lo que David hizo fue desagradable ante los ojos de Dios. Punto. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí hay dos cuestiones, o una de dos. O confiesas, o confiesas. El Hijo de Dios confiesa su pecado. Dos, por voluntad propia o por un enfrentamiento, una confrontación directa de Dios. Si eres hijo de Dios, Dios te disciplina, porque a los que ama, Dios disciplina. A los bastardos, a los que no son hijos, Dios no los toca, no les hace nada, no pasa nada, porque no son hijos. David era hijo de Dios. Y como David no tenía la intención de confesar su pecado y lo que hizo, Dios entonces tomó cartas en el asunto. Y eso es lo más terrible. Que Dios te llame a cuentas es lo más terrible porque las consecuencias son más severas. ¿Qué fue lo que sucedió? David pensaba que nada iba a suceder. Dijo, ya lo hice, ya no pasa nada, sigo adelante con mi vida, con mi reino, con todo, pero no fue así. Capítulo 12, versículo 1. Y siempre Dios se va a valer de instrumentos para llevar a cabo sus propósitos. Envió Dios a Natán a David. Para esto, Natán ya había sido instruido de lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, y Dios le mostró a Natán el pecado de David. Qué vergonzoso es eso, que Dios le muestre a otra persona tu pecado y que vaya y te confronte. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo,
O sea, Natán entró al grano, a lo que vamos. O sea, yo no vengo a pasármela bien contigo, rey. Vengo a confrontarte. Ni siquiera saludo, nada, así, directo. David, te voy a contar una historia. Hable, Natán, profeta. Mira, David, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en ese momento, al escuchar el relato, el furor de David en gran manera contra aquel hombre. El pecado no solo te endurece, te enaltece. O sea, David enaltecido, sabiendo de antemano lo que había hecho, se endureció su corazón. Y dijo a Natán, vive Jehová, o sea, lo juro casi por Dios, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Cuando el corazón de un cristiano se endurece por el pecado, se convierte en juicioso, se convierte en juez de las acciones de los demás y da como origen a un religioso. El religioso todo lo juzga, las acciones de los demás, siempre. Y esto es porque el corazón se endurece y hay pecado en el corazón. Sí. Y ataca sin misericordia, juzga sin misericordia. Ve la paja, pero no ve la viga suya. Ve la de los demás. Y cuando emite su juicio, lo hace así, sin misericordia. No, yo nunca hubiera hecho eso. Oye, es que el pastor cayó en adulterio. Yo nunca hubiera caído en adulterio. Y el juicio se vuelve así, sin misericordia, sin considerarte a ti mismo. Entonces, tengamos cuidado de lo que decimos y de cómo emitimos un juicio hacia los demás, hermano. Porque acordémonos de esto, cuando un dedo apunta hacia allá, nomás para acá. Pues, tremendo. ¿Qué fue lo que pasó? El que tal hizo es digno de muerte. David lo que estaba haciendo era emitir la sentencia de aquel que había hecho eso. David ya con un entendimiento alejado de Dios. Entonces dijo Natán a David, qué bueno que dices eso, David, porque ¿sabes qué? Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios ni siquiera le dio tiempo de respirar. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. David, y viene la amonestación más severa que pudo escuchar David. David, yo te ungí por rey sobre Israel. No solo eso, te libré de la mano de Saúl muchas veces. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, que no eran pocas, Además te di la casa de Israel y la casa de Judá, y por si fuera poco, te hubiera añadido todavía más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, no le bastó lo que Dios había hecho con él. No le importó. El ser humano, por naturaleza, busca satisfacerse a sí mismo. Y cuando algo se le mete en la mente o en el corazón, a veces es bien difícil desistir. Y cuando va en contra de la voluntad de Dios, hermanos, llegarán las consecuencias. ¿Por qué tuviste en poco? Fue la palabra de Dios. A Urías Eteo
heriste a espada, lo mataste, David. Y además tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de los enemigos de Israel. Peor, o sea, qué acto tan infame. Por lo cual ahora, y viene la sentencia, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y la frase que quiero resaltar aquí es, por cuanto me menospreciaste. Dios te ha dado algo, y si tú lo menosprecias, eres malagradecido, lo cambias por otra cosa, estamos haciendo lo mismo que David, menospreciando a Dios en lo que Él nos ha dado, en cualquier área. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, a tu más cercano. ¿Sabemos quién fue? Absalón. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, que todos se enteren lo que hiciste. Entonces dijo David a Natán. Noten ustedes que las reacciones son subsecuentes, es decir, una sobre otra. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, ahora, noten ustedes que ese pequé contra Jehová puede parecer así como ligero. Ay, sí, pequé contra Dios. Pero el que conoce el corazón, que es Dios, sabía la sinceridad y el profundo arrepentimiento que David sintió en ese instante. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué le dijo no morirás? Porque la misma sentencia que David dijo, ese hombre debe de morir, era para él. Entonces, Natán dice, ¿sabes qué, David? No vas a morir por eso. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Punto. Y Natán se volvió a su casa. Aquí lamentablemente la sentencia del juicio sobre el pecado de David llevó o cobró la vida de un niño inocente. Las consecuencias de nuestros pecados pueden afectar a otras personas cercanas a nosotros. Y son terribles. Que en el momento en el que lo estamos haciendo no medimos o no podemos medir. Ay, ¿qué tiene? Nadie se va a dar cuenta. Todo está bien. Todo está bajo mi control. Una mentira, un desliz sexual, qué sé yo. Pasa nada. Dios dio la sentencia final. Y dice ahí, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. O sea, Dios cumplió su palabra porque no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Lo que Dios dijo, se hará. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y dice la historia más adelante, creo que ya se los conté yo una vez aquí, que David clamaba por la vida de su hijo. O sea, Señor, es que mi hijo no tiene la culpa. Castígame a mí. Yo soy el que cometí el pecado. O sea, sobre mi vida. Señor, es más, llévame a mí en vez de a él. Ese es el corazón de Dios. O sea, David ya en ese instante él se vuelve a Dios. Y el fundamento de todo esto es el Salmo 51, donde David se desborda en ese momento, ¿no? David, Señor, no te lo lleves a él, llévame a mí, castígame a mí, no a él. Y Dios determinante dijo, no, o sea, no.
él. ¿Por qué? Por cómo fue concebido ese niño. Y a veces, hermanos, así pasa con nosotros también. Las cosas que llegamos a obtener fuera de la voluntad de Dios nos pueden ser quitadas o nos son quitadas por el mismo Dios, porque no era conforme a su voluntad. Una casa, un trabajo, no sé, cosas que nos pasan que decimos, ay, pues ya lo tienes, pero no es la voluntad de Dios y se te tiene que quitar porque la forma en la que se obtuvo no era de parte de Dios. Yo conocí el testimonio de un hermano, él se arrepintió y todo, pero me dijo, es que yo antes de acumulé 2 casas de manera ilícita y casas grandes, robé, me dijo, y pues de ese producto del robo yo compré las casas para inversión. Conozco al Señor, me arrepiento de mis pecados y todo, Dios me perdona, pero a la vuelta de los años se sale a la luz cómo estuvo el asunto y se las quitan las casas y se quedó sin nada. Porque la justicia le llegó y le fue quitado lo que obtuvo de manera ilícita. Entonces es lo mismo que pasa aquí. O sea, dice Dios, este niño no puede nacer. ¿Se imaginan ustedes las consecuencias más adelante si este niño hubiera crecido y si hubiera sido rey quizás? Pues no, o sea, no era el plan de Dios y Dios lo tuvo que quitar. Ahora, este niño pues se fue con Dios, obviamente, ¿no? Pero las consecuencias de David las pagó y fueron terribles, hermanos. O sea, tremendas. Y dice ahí que pues él oró por él, Señor, perdona mi pecado, mira que a mí, Dios dice, no. Y finalmente muere el niño y David se entera Betsabé, los dos se lamentan, ahora sí ya con un corazón entendido, piden perdón, está bien Señor, perdónanos, cometimos un error gravísimo. Pasa el tiempo y después vuelve a quedar embarazada Betsabé, hijo de David, legítimo. Y nace el grandioso rey Salomón, que viene de la misma línea del Mesías, de Cristo Jesús. Impresionante. ¿Cómo es posible que Betsabé esté en la línea de genealogía de Jesucristo? O sea, ¿cómo es posible que después de un acto tan infame como ese del rey David todavía lo tengan esa estima? Son cosas, hermanos, que solamente Dios puede hacer. En una gracia incomprensible, en una misericordia infinita, que mi entendimiento no me da para más. ¿Cómo es posible? Dios lo hace posible. Y de algo estoy bien seguro, hermanos, que esa misericordia y gracia de Dios alcanza a cualquiera. Y tenemos una promesa de parte de Dios, que Dios levanta siempre al caído. Si verdaderamente hay un arrepentimiento sincero, profundo del corazón, Dios te restaura otra vez, te renueva y te confía lo que es para ti, aunque hayas hecho lo que hayas hecho en el pasado. Y prueba de esto, el rey David. Un corazón conforme al de Dios. Obviamente hay muchas cosas más que David hizo. Sus días acabaron no muy bien. Usted conoce la historia. Sus hijos se rebelan, violan a una de sus hijas. O sea, fue toda la vida hasta que él murió. Llevó las consecuencias de sus pecados. Pero fue amado por Dios. Y fue un gran rey, el más grande de todos los reyes de Israel. Aunque Salomón, y lo vamos a ver en la siguiente clase, es el hombre más sabio sobre la tierra después de Jesús. Pero David fue el más grande de todos, porque era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, de esto vamos aprendiendo cosas interesantes que no solamente le pasaron a él, sino que ahora su ejemplo me enseña para hacer o evitar. Depende del rey. Entonces, ya es hora. Nos quedamos con esto, hermanos. La siguiente semana comenzamos con la vida del rey Salomón.
Dios los bendiga. Buenos días.